Muy estimadas amigas y muy estimados amigos, sean ustedes bienvenidos a su programa de Pláticas Saludables. Y bueno, pues hoy tenemos un invitado que seguramente nos va a compartir el tema que es sumamente interesante y que se lo vamos a decir en este momento, es la salud de los hombres hispanohablantes que viven en Estados Unidos. Por razón natural, nosotros que estamos acá en esta parte de los Estados Unidos y ustedes en donde nos escuchan, verán que de manera por demás interesante, nuestro invitado nos va a compartir mucho de lo que nosotros estamos viviendo aquí en los Estados Unidos. Él es el doctor Víctor Manuel Rodríguez Molina, quien es académico del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Doctor Rodríguez, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Muy agradecido por la invitación. Los honrados somos nosotros por su colaboración y si me lo permiten voy a dar alguna semblanza de nuestro invitado. Él realizó sus estudios de licenciatura en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se graduó como médico cirujano y maestro en ciencias biológicas con la especialidad en fisiología. Realizó sus estudios de doctorado en la Universidad de Albert Ludwig de Freiburg, allá en el suroeste de Alemania, en el año de 2003, y se graduó como doctor en ciencias con reconocimiento magna cum laude. Ese es un gran reconocimiento con grandes elogios. Pertenece al Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México desde 1990 y ha centrado parte importante de su carrera en la docencia y la investigación en neurociencias. Asimismo, realiza labores de divulgación científica de manera activa en distintos medios de comunicación. Así que nuevamente le agradecemos muchísimo, doctor Rodríguez, que nos acompañe en este programa de Pláticas Saludables y desde luego pues entraremos en materia de manera inmediata, si le parece. Sí, muy bien. Muchas gracias. Muy bien, con el tema la salud de los hombres hispanohablantes que viven en Estados Unidos. La pregunta exploradora sería, ¿cuál es la enfermedad que más se presenta en hombres hispanohablantes en los Estados Unidos? Bueno, aquí tenemos que considerar dos situaciones. La primera situación pues, son las principales enfermedades que hay en México. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una carga genética que nos predispone a este tipo de enfermedades. Y por el otro lado tenemos las principales enfermedades que se presentan en Estados Unidos. Las estadísticas que más se aproximan para podernos decir cuáles son los principales problemas son las que se presentan en la frontera, ¿verdad? A todo lo largo de la frontera, que es donde encontramos una población mexicana bastante alta y donde podemos encontrar este tipo de situaciones. Y lo que nos dicen las estadísticas es que no estamos ante un grupo muy particular en cuanto a enfermedades, es decir, no son enfermedades particulares por el hecho de ser inmigrantes. Tenemos enfermedades que en principal serían enfermedades cardiovasculares, que serían enfermedades del corazón e hipertensión. También tenemos el desarrollo de tumores, principalmente de próstata, pulmón, ¿verdad? Serían los principales, hablando de hombres, y cervicuterino y de mama en el caso de mujeres. También tenemos, aquí sí tendríamos una situación particular en donde accidentes, aparentemente la tercera causa que se observa con mayor frecuencia son los accidentes y en esto los podemos dividir en dos, accidentes automovilísticos de transporte y por el otro lado accidentes de trabajo, ¿verdad? Porque estamos hablando de que tenemos una población eminentemente trabajadora, ¿verdad? Que es por la razón que inmigran. Y por el otro lado tenemos la condición genética de nuestra población mexicana, que sería la mayor incidencia de diabetes, ¿verdad? Entonces, estas enfermedades no se despegan mucho de lo que vemos tanto en Estados Unidos como en México. Si acaso el número, ¿verdad? En cuál es la primera, cuál es la segunda, sería lo que vamos a tener variaciones, pero en términos generales no es algo tan particular. Y hay variables, como usted bien lo menciona, ¿no? Por el estilo de vida, por la cuestión genética, nuestra cultura de origen hispano, de muchos de los que llegan o venimos aquí a los Estados Unidos, dependiendo del país, es muy parecida a
la alimentación inclusive. ¿Qué tan difícil es conseguir servicios médicos para un hombre hispanohablante que generalmente, en su gran mayoría, pues también carece de documentación, ¿no? Sí. Su estatus legal aquí en Estados Unidos. Bueno, sí, digo, este es un tema que creo que pues es de la mayor importancia y del mayor interés para cualquiera que vive en Estados Unidos. Sabemos nosotros que ha habido cambios en el sistema de salud de los Estados Unidos, algunas reformas que han tratado de mejorarlo, etcétera. Sabemos de antemano que el principal soporte de la atención médica en la Unión Americana, pues es a partir de seguros médicos privados, ¿verdad? Y esto ya tiene un problema. ¿Por qué? Porque para poder adquirir un servicio de atención privada, de medicina, se requiere primero, pues, contar con documentación. Entonces, aquí uno de los principales obstáculos podría ser la población indocumentada, ¿verdad? Que no tendría acceso a estos servicios privados. En la segunda limitante, definitivamente, igual que en cualquier parte del mundo, pues es el costo. Estos servicios no suelen ser económicos. Y tercero, generalmente quien va a otorgar, digamos, este beneficio, si es que se da, es el patrón en caso de que estén trabajando, pero con la salvedad pues de que se cuente con los papeles, etcétera, etcétera. Entonces ya esto empieza a mermar mucho la atención médica. Entonces tenemos cuestiones económicas, cuestiones legales y cuestiones laborales, ¿no? Que pueden limitarlo. Por el otro lado, también tenemos el problema de que para la atención, vaya, no es suficiente la atención médica, sino que el acceso a los medicamentos. Y para tener acceso a los medicamentos se requiere forzosamente pues, de una receta médica. Digo, enfermedades o un dolor de cabeza, una gripa, esos medicamentos no requieren de receta médica, pero ya cuestiones más importantes, como estamos mencionando ahorita, para la presión arterial, para la diabetes, sí requerirían, ¿no? Ahora entonces, este ha sido un problema que ha estado penetrando de manera importante en nuestras poblaciones de inmigrantes y ya desde hace aproximadamente 10 años, se dice que tiene aproximadamente 13 años, el gobierno de México creó algo que se llaman las ventanillas de salud. Las ventanillas de salud es una iniciativa que surge con la necesidad de atender a esta población que no puede acceder a un médico, que no puede acceder a un chequeo, vamos a ponerlo de ese sentido, y a una orientación médica. El programa surge primero en 2 consulados, en California principalmente, y empieza a extenderse. Hoy día ya contamos con 50 consulados de México en la Unión Americana que cuentan con estas ventanillas de salud. ¿Qué cosas son estas ventanillas de salud? También se les conoce como BDS. Estas ventanillas de salud no son consultorios, eso es importante mencionarlo, o sea, no dan consulta médica, dan una orientación médica. Se establecen con la finalidad, por ejemplo, de hacer medicina preventiva. Quieren, cualquier persona puede acudir, no importa su estatus, no importa incluso la nacionalidad, podría asistir. Está creado preferentemente para mexicanos, pero pueden atender a americanos. Hay estadísticas en donde hay un porcentaje de americanos que atienden, en donde se puede hacer un chequeo de la presión arterial, seguimiento del peso, se puede hacer un chequeo de la glucosa. Hay campañas de vacunación también en las ventanillas de salud, eso es importante saberlo. También se puede hacer seguimiento, digamos, en mujeres embarazadas, insisto, sin que sea consulta médica. Y lo más importante, creo que lo más valioso de las ventanillas de salud es que no son simplemente de atención, ver al paciente o ver a la persona y ya. No, hay una relación de estas ventanillas de salud con cerca de 130 organizaciones americanas en donde la ventanilla puede enviar a los pacientes. Analizar. Es decir, ellos pueden hacer un convenio, bueno, tienen convenios en donde el paciente se le deriva o se le manda a otras áreas de asociaciones, algunas son privadas, pero con servicios gratuitos,
en los que se puede atender ya médicamente a los pacientes. Entonces, es el primer contacto. Si las personas tienen acceso, vamos a decir que no es fácil, ¿verdad? Porque están en los consulados, hay ventanillas móviles, incluso de una vez lo menciono, existe una página de internet que es muy fácil recordar, que se llama Ventanilla de Salud ums.org. Otra vez, Ventanilla de Salud ums.org. En esa página ustedes pueden ver en dónde se encuentran, por ejemplo, las unidades móviles, que constantemente están cambiando de localización, y pueden ver si pudieran llegar a estar cerca de la localización donde se encuentren. Entonces, estas ventanillas no solamente van a orientar, no solamente va a ser la primera atención, sino que nos van a poder establecer el enlace con otras instituciones donde sí se pueda obtener el servicio de salud. Nada más para tener una idea, el año pasado se atendieron casi 1,5 millones de personas en estas ventanillas, ¿no? Digo, considerando nuestra población mexicana, que es alrededor de 38 millones de habitantes en Estados Unidos, no todos son indocumentados, obviamente, pero pues es un porcentaje, ¿no? Que debería de crecer, sí, a lo mejor no crece por desconocimiento o por la falta de acceso, ¿no? Pero digámoslo así, la forma más segura, la forma más idónea de alguien que no tiene papeles, que no tiene acceso fácil, etcétera, sería acercarse a estos sitios y de ahí relacionarse con las asociaciones con las que trabajan. Claro, y una iniciativa que, por cierto, hay que mencionarle a través de la Comisión Binacional de Salud México-Estados Unidos, que se está fortaleciendo cada vez más, ¿no? Claro. Y que obviamente, como usted bien lo menciona, ellos no solamente lo operan a través de agencias locales en cada uno de los consulados, sí, pero que además canalizan a otras instituciones de salud, efectivamente. Ahí es interesante lo de la métrica, ¿no? Porque la gran mayoría, careciendo de documentación apropiada para poder obtener un seguro de salud, que a veces se les dificulta, surge la siguiente pregunta precisamente, y usted ya lo había mencionado en parte. ¿Qué tan común es que una persona hispanoparlante tenga algún tipo de seguro médico privado? Sí, es difícil, ¿verdad? Porque, insisto, la mayoría de los seguros son otorgados por los patrones, en la mayoría de las veces. Pero pues nosotros sabemos en qué condiciones nuestros hermanos migrantes llegan a trabajar, y no siempre, digamos, y principalmente cuando son indocumentados, pues no van a tener este acceso. Pagarlo de manera individual también es oneroso, no va a ser algo fácil en el que una persona, y también va a requerir de papeles, esos son los dos problemas. Entonces, las estadísticas nos dicen que incluso en residentes mexicanos ya bien en orden legalmente, el porcentaje de gente que tiene seguro privado no es alto, ¿verdad? Estamos hablando de menos de la mitad. Y en inmigrantes no documentados, pues tenemos un porcentaje muy bajo, ¿no? Entonces, prácticamente, y fíjese, de ahí se derivan varias cosas. Podríamos mencionarlas ahorita. Por ejemplo, ¿qué tanto acuden a consulta? Debido a esta limitante, es muy baja la población que acude a consulta. ¿Por qué? Pues porque de antemano saben que no tienen el dinero para poder recibir esta atención, no pueden pagar las consultas, o el miedo, ¿verdad?, a las cuestiones migratorias. Entonces ya de ahí tenemos una baja atención, no solamente por la cobertura, sino porque el propio paciente decide no ir, ¿verdad?, ante estas circunstancias. También lo principal, el problema más grave que se puede presentar son en dos grupos, fíjese, sería en los niños, que sería natural, en donde las enfermedades de la infancia, en donde el niño está más proclive a enfermedades, y en los hombres trabajadores, a través de accidentes, es lo que más hace que recurran a este tipo de atención. Sin embargo, enfermedades crónico-degenerativas, como estamos diciendo, que es bastante abundante en México y en Estados Unidos, que es la diabetes, hipertensión y problemas cardiovasculares, se recurre poco, a menos que ya sean urgencias, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de conocer las opciones que se puedan tener, ¿no?
no dejarse de atender y pues mucho menos que no sea por cuestiones económicas, ¿no? Hablando de esto, y pues hablábamos de un de diferente estilo de vida ahora con la transculturación después de ese desplazamiento geográfico desde el país de origen, en este caso México, Estados Unidos, llegan ante una nueva, un nuevo entorno, una nueva cancha, nuevas reglas, nuevo idioma inclusive. Sí, claro. Entonces, nueva alimentación. Sí. ¿Cómo impacta la alimentación aquí a las personas que llegamos a los Estados Unidos respecto de cómo nos alimentábamos en nuestro país de origen? Bueno, este es un punto pues muy, muy importante. Lo primero que podríamos decir es, depende de dónde es el origen de los inmigrantes, ¿no? Aquí en México sabemos que no es lo mismo en términos de alimentación personas que viven en pequeños poblados que las personas que vivimos en la ciudad. Entonces ahí ya tenemos una diferencia, ¿no? En las ciudades, ya pues, digamos las principales ciudades de México, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, etcétera, ya se parece mucho estos problemas de alimentación a los que se ven en Estados Unidos, ¿no? Pero en las pequeñas poblaciones no, todavía tenemos diferencias. Y hay un dato que nos dice muy claramente qué es lo que está pasando. Hay un estudio muy interesante en donde nos dice que, por ejemplo, inmigrantes que ya tienen varios años de vivir en Estados Unidos tienen mayor incidencia de diabetes que los recién llegados. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Una enfermedad como la diabetes, uno de sus principales factores de riesgo es la alimentación. Una alimentación rica en grasas, una alimentación rica en carbohidratos y pues con unas porciones pues muy altas de grasas y carbohidratos, ¿no? Ahora entonces, ¿cuál es el riesgo? Pues el mayor riesgo es consumo de productos procesados, cualquier tipo de alimento procesado, ¿verdad? Sea comida rápida o comida empaquetada, también mayor consumo de carbohidratos y grasas, como estamos diciendo, y el tercer factor puede ser incluso hasta en algunos grupos, porque no todo el mundo está trabajando, el sedentarismo, ¿no? El sedentarismo que nos va a predisponer a obesidad y a sobrepeso, ¿no? Sobrepeso u obesidad. En estos dos factores, si los mexicanos tenemos una carga genética extraordinariamente alta para desarrollar diabetes, más los factores de riesgo, que sería sedentarismo, mala alimentación y falta de cuidado físico, pues entonces, pues sí, es una de las enfermedades que más se desarrollan. Insisto, no nada más allá, pero podríamos verlo potenciado, ¿no? En este sentido, pues también tenemos que considerar que somos humanos. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues que todo lo que sea del cuidado de la salud humana, pues va a beneficiar independientemente de dónde nos encontremos. Entonces, pues, ¿qué hay que hacer? Pues tratar de seguir al máximo el plato del buen comer, ¿verdad? Comer abundantes frutas, verduras, las porciones que sean las adecuadas y hacer el ejercicio adecuado y pues dormir adecuadamente. Digamos, esto es universal. Ahora, sabemos que en Estados Unidos las distancias son bastante grandes, que se promueve uso del automóvil o el transporte, que no siempre hay oportunidades de hacer el ejercicio, pero bueno, en la medida de lo posible, pues tratar, ¿no? Tratar de llevar esta vida sana e independientemente de las condiciones del medio, pues tratar de buscar lo más favorable para nosotros, ¿no? Muy bien, ahora me lleva también a la siguiente pregunta, esto que acaba usted de mencionar, ¿no? Por lo que corresponde a nuestra formación, nuestra cultura en cuanto a la medicina preventiva allá en México y después una nueva realidad acá en los Estados Unidos. Ujú. ¿Tenemos nosotros algún interés en aplicarnos vacunas a tiempo, oportunamente, para que podamos evitar alguna enfermedad acá cuando ya nos encontramos en los Estados Unidos? Bueno, pues definitivamente no, ¿verdad? O sea, hay situaciones que nosotros no consideramos, digamos, hablando de manera genérica, no consideramos que sean importantes, ¿no? Por lo primero, cuando acudimos al médico, pues cuando estamos enfermos, cuando ya tenemos malestar y este malestar no se nos quita, pues es el momento de acudir al médico, ¿no? La cultura de la medicina preventiva no la tenemos
prácticamente en ningún lado, ¿no? Son pocos los países donde se ha hecho un esfuerzo de cultura preventiva, ¿no? Y deberíamos de saber todos que pues parte de esta prevención, iniciando, vamos a decirlo así, con la vacunación, pues sería lo más importante. Ahora, en Estados Unidos, ¿a qué urge, digamos así, a un inmigrante? ¿Qué le urgiría vacunarse? Bueno, definitivamente la hepatitis sería de lo primero. La influenza, no perder de vista que eso, al igual que aquí en México, sigue estando presente y también puede provocar complicaciones severas. Y un dato importante, el sarampión. Allí la vacuna de sarampión es muy importante. Se han visto brotes más que en México, en donde es importante tener la vacuna del sarampión y del neumococo. Entonces, las enfermedades respiratorias por el clima, ¿verdad? O los cambios de clima son bastante frecuentes y vale la pena estar vacunado. Hoy día, pues con el COVID también, obviamente. Y hepatitis, sarampión, ¿no? Serían las principales que deberíamos de tener. Y para esto se puede acudir a las ventanillas de salud, o sea, digo, si se tiene acceso, sabemos que no siempre es fácil, ¿no? ¿Qué me dice de la tuberculosis, doctor, por ejemplo? Bueno, sí existe, igual que en México, pero la tuberculosis es un problema digámoslo así, de otra índole, ¿no? Está más asociado a desnutrición, por un lado, está asociado a drogadicción también, está asociado también a una inmunosupresión. Entonces, por ejemplo, pacientes con HIV también van a tener mayor incidencia. Y sí representa un problema, ¿no? Ahora, en el momento que en una familia se pudiera detectar un brote de tuberculosis, bueno, pues ahí sí ya compete al sistema de salud, porque pues hay que hacer un cerco sanitario, estamos hablando de una enfermedad lenta, pero bastante seria, ¿no? Y bastante severa. Entonces, digo, no está dentro de lo más, o sea, como que está únicamente en grupos muy específicos, igual que aquí en México. Ahorita no tenemos un problema de salud de tuberculosis generalizado, ¿no? Y allá tampoco, pero sí hay que tener mucho cuidado con esto cuando surge, ¿no? O sea, si es que se llega a dar, ¿no? Lo preguntaba por el hecho de que, como usted lo menciona, pues sí llama mucho la atención el que acá se esté insistiendo mucho en la vacuna a tiempo, Sí, oportuna, para evitar alguna enfermedad, para tener un sistema inmuno más fortalecido. Pero el de la tuberculosis en lo particular, porque los procesos para poder eliminar alguna cuestión todavía histórica en la salud de determinada persona, porque en los países latinoamericanos, por ejemplo, allá hay vacunación desde muy temprana edad, desde niños, sí. de la tuberculosis, pero acá, al parecer, hay que reforzar esa vacunación ya en personas de avanzada edad para evitar precisamente alguna consecuencia, ¿verdad? Sí. Que pueda devastar su sistema inmune ya en personas de adultos mayores, por ejemplo, que no hayan dado seguimiento a eso de la tuberculosis en los Estados Unidos. Es muy diferente ahí el sistema. No, bueno, no es diferente. En México tiene que ser igual. O sea, nosotros tenemos que tener una vacunación principalmente en la infancia. Y en la edad adulta se tiene uno que vacunar nuevamente. O sea, tal vez no es muy conocido esta parte, ¿no? Pero adultos mayores tienen que reforzar sus esquemas de vacunación. Eso es forzoso. Tal vez las campañas de vacunación se han centrado más siempre en la población infantil y no tanto en la población adulta, ¿no? Pero, A eso me refería yo cuando hablaba de esa diferencia, de que no se ha cultivado mucho ese aspecto. exactamente, sí, porque pocas personas saben que pues adelante de los 65 años, 70 años, tenemos que reforzar todos los esquemas de vacunación. O sea, no solamente ya el de la influenza o el del COVID, no. Hay que empezar con todo el programa, ¿verdad? Hay programas específicos para adultos mayores, o sea, esquemas específicos de vacunación, y eso debería de promoverse más, ¿no? Sí, digamos, parece raro, pero no, en realidad eso es una cuestión de salud general, ¿no? Para cualquier persona, que sí debería de reforzarse en adultos mayores también. Muy bien.
Ahora, en cuanto a la salud mental de los hombres, ¿cómo es ese proceso? ¿Mejora cuando empiezan por ejemplo, a trabajar acá ya en los Estados Unidos, el envío de remesas a sus familias, a México? ¿Cómo va variando este aspecto en la salud mental de los hombres que vienen aquí a los Estados Unidos? Bueno, aquí tenemos que considerar varias cosas, como en cualquier parte del mundo. Y hay cosas que no son tan particulares, ¿no? Primero, para que nosotros podamos mantener una salud mental adecuada, pues requerimos primero, pues de nuestra salud física, ¿verdad? Tenemos que partir de ese punto. Segundo, el ambiente, ¿verdad? En el que estamos sometidos. Y tercero, pues también tenemos que ver cómo nosotros procesamos esta información, cuáles son las causas que nos llevaron hacia allá. Ahora, el hecho de decir que nosotros por estar en otro país va a cambiar nuestra salud mental puede ser cierto, pero sí y no, vamos a ponerlo en esos términos. De primera instancia, ¿bajo qué circunstancias llegamos allá? O sea, no es lo mismo un profesional que va con trabajo, ¿verdad? A un inmigrante que pues va a buscar y que ni siquiera sabe las condiciones por las cuales va a atravesar en su trayecto hacia allá y que tampoco sabe a qué se va a encontrar. Entonces ahí son dos condiciones muy diferentes. Otra situación, bueno, nosotros tenemos la ventaja, me refiero a los mexicanos, que la población mexicana es muy grande ya. Entonces ya es cada vez más raro o ya son casos más aislados en los que un mexicano llegue y se encuentre totalmente aislado socialmente. Ya las comunidades mexicanas son muy amplias, siempre se llega con un conocido, un familiar, un amigo, se habla español, se come la comida mexicana, es decir, no es lo mismo cuando uno llega a un país que culturalmente es totalmente ajeno, ¿verdad? A que llegue a uno con una población donde pues prácticamente no siente gran cambio, ¿no? Tercero, pues también las cuestiones económicas, ¿no? O sea, bajo qué condiciones, o sea, qué lo obligó a irse. Bueno, todo esto que estoy tratando de enumerar, pues va a impactar en la salud mental de la persona. De primera instancia, pues no tenemos que perder de vista que el estrés va a ser un determinante muy alto, independientemente de las circunstancias bajo las cuales llegó. Si una persona decide inmigrar es por una razón, y esa razón no va a ser positiva. ¿Por qué? Porque inmigra quien no encuentra posibilidades de desarrollo, lo que sea, en su lugar de origen. Entonces ya tenemos ahí un primer factor de estrés. El encontrarse ante un medio ajeno, un idioma ajeno, una alimentación ajena o una forma de trabajo ajena, pues también puede generar grandes cantidades de estrés, incluso de ansiedad. Por el otro lado, pues también el hecho de la adaptación. La adaptación no es un proceso rápido. La adaptación es un proceso que puede tardar años, independientemente que se encuentren con amigos, familiares u otros mexicanos. No es fácil esta adaptación. Y también la incertidumbre del trabajo. O sea, esto sería pues, muy, muy determinante, ¿no? Si una persona inmigra y tiene condiciones de trabajo pues regulares y de repente ya se queda sin trabajo, de repente tiene el problema de los papeles, pueden surgir las enfermedades físicas, etcétera, pues empieza a aumentar esa incertidumbre y la incertidumbre pues definitivamente va a crear un estado de ansiedad. Es decir, lo que quiero dar a entender es que no existe esto de que porque llego a otro país, mis condiciones individuales, ¿verdad? Mis condiciones de percepción del ambiente, mis condiciones mentales inmediatamente van a mejorar. ¿Por qué? Porque de eso no depende mis condiciones, o sea, depende de todo el estado en el que me encuentro. Digamos, no es lo mismo una persona que se va con su familia o que llega con su familia, que puede salir de trabajar y convivir con alguien, a alguien que no tiene ni siquiera una casa, ¿verdad? Que tiene que vivir pues en la plantación o que tiene, digo, estamos pensando en algunos casos extremos, ¿no? Entonces son condiciones que pues en algunas situaciones podrían incluso empeorar la salud mental. No tampoco quiero dar esta imagen de que irse
definitivamente empeora. Lo que quiero que entendamos es que va a depender mucho de todas las circunstancias, ¿no? Entonces, sí tenemos que tener cuidado. Tenemos el riesgo, por ejemplo, se sabe muy bien que de todos los inmigrantes en Estados Unidos, la población mexicana tiene mayores incidencias de alcoholismo y de tabaquismo. Digo, esto puede ser producto de este estrés, de estas situaciones, ¿no? Incluso que hermanos centroamericanos, ¿no? Entonces, sí, sí se ve, o sea, sí se está viendo. También, digo, no es tan alta la incidencia, pero hay incidencia, pues, de drogadicción también en algún porcentaje, ¿no? Que también pueden caer en estas circunstancias. Entonces, pues lo más importante, lo que podríamos decir número uno, sería siempre mantenerse en un grupo. Lo más perjudicial es aislarse. Entonces, si no buscan un entorno en donde tengan ayuda social, convivencia social, tanto para esparcimiento como para el trabajo, va a deteriorarse mucho la salud mental. Entonces, sí es difícil establecer que por el hecho de ya llegar allá, ganar más dinero, poder enviarle a la familia, eso ya le da paz mental. No, creo que no es el caso tal cual, ¿no? Muy bien. Ahora, refiriéndonos un poquito más a lo que usted de minutos antes hablaba sobre los servicios de salud, quisiera que particularmente nos diera su punto de vista respecto de la obtención de los medicamentos de calidad y también sobre los costos, ¿no? Porque seguramente por la cuestión del impacto de la economía, de los trabajos que tenga cada persona, pues se le presentará más fácil o más difícil la obtención de esos medicamentos. ¿Qué opina usted al respecto? Sí, sí, o sea, tenemos que considerar que de acuerdo al sistema de salud que rige allá, no se pueden vender medicamentos sin receta médica. Y esto pues ya es un problema muy grande, ¿verdad? Cuando existen, obviamente no solamente existen las ventanillas de salud, esa fue una iniciativa del gobierno de México, pero también existen consultorios que sí pueden atender a población incluso indocumentada, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que los servicios están saturados. ¿Por qué? Porque estos servicios no solamente son exclusivos para inmigrantes, sino también son para personas de bajos recursos, que tampoco tienen seguros y que tampoco tienen acceso fácil a la salud allá. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que cuando alguien quiere atenderse, pues son tiempos de espera muy largos, no hay citas, o el consultorio, a veces son consultorios rurales, ¿verdad? Donde pues a veces no abren, ¿verdad? Cuando se necesita. Es decir, no es un servicio estatal, es lo que quiero dar a entender, ¿no? Y obviamente pues hay que pagar la consulta, que aunque pueda ser no tan onerosa, no tan cara, pues puede representar una limitante también. En ese sentido, pues ahí tenemos un primer filtro que hace que la gente no acuda a los sistemas de salud y por lo tanto, pues tampoco tenga acceso a muchos medicamentos, porque no son de fácil acceso. Una cosa, digo, como en todos lados del mundo, o sea, eso no es exclusivo ni de allá ni de aquí de México, ¿no? Pues existen mercados negros, pero pues eso definitivamente no se recomienda, pues por de entrada pues estamos jugando con nuestra propia salud, ¿no? Entonces no debería de recurrirse a esto, pues lo ideal es pues que sean prescritos esos medicamentos por un médico después de una revisión, después de hacer un diagnóstico y tampoco recurrir a la automedicación en este sentido, ¿no? O sea, también pues muchas personas que se encuentran en la frontera van a México, pues esas son alternativas en las que la facilidad de movilidad puede hacer que su salud sea atendida en México, ya con las ventajas que se conocen acá, y se regresan con sus medicamentos. Bueno, ese es en el caso de que se encuentren con la accesibilidad de cruzar, ¿no? Recordemos que se está dando un fenómeno en la frontera mexicana, a todo lo largo de la frontera, principalmente ahorita tiene más auge en Tijuana, por ejemplo, en donde ya tenemos un cruce fronterizo muy abundante de atención médica. Y no solamente de mexicanos, sino de norteamericanos que vienen a atenderse a las ciudades de México y hacerse cirugías, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque nos está hablando de este problema que estamos
no es fácil. Digo, obviamente, si alguien se encuentra en Nueva York, en el norte de Estados Unidos, pues va a ser muy difícil, ¿no? Que haga este tipo de situaciones, pero pues sí es un límite, sí es un problema, y pues ahí por eso, pues si acaso no se puede, pues contactar con las organizaciones que pueden ayudar, ¿no? Creo que eso sería, a lo mejor no hay posibilidades de ir a la ventanilla de salud, pero sí de contactar con alguna organización que se encuentre cercana al sitio donde vive la persona, ¿no? Claro, claro. Bueno, ha usted entrado en términos de en los comportamientos muy diferentes, ¿no? Respecto de cuáles son los estados fronterizos, por ejemplo, en la frontera norte de México o sur de los Estados Unidos, Ujú, como lo ujú. quieran ver, en donde hay un comportamiento, un turismo local inclusive, Sí, claro. de tal magnitud que la propia ciudad fronteriza que usted mencionó como es Tijuana, ahora cuente con 4 garitas peatonales por ese cruce tan Sí, intenso que tiene, ¿verdad? Y, y bueno, pues en este momento, doctor Rodríguez, lo están escuchando millones de mexicanos que ya están en Estados Unidos. sí. Y que Gracias. seguramente es de gran interés lo que usted está mencionando. ¿Cuál sería un mensaje que usted pudiera enviarles a esta gran comunidad de connacionales y qué medidas preventivas de salud deberían ellos considerar, ¿no? Cuando ya están aquí en los Estados Unidos. Sí, creo que mira, el mensaje que todos debemos de tener muy claro es que la salud empieza por nosotros mismos. Es decir, que nosotros somos los principales responsables de cuidar nuestra salud. Y eso es como personas, ¿verdad? Como individuos, como humanos, digámoslo así. Eso no es ajeno a donde nos encontremos. La responsabilidad principal de cuidar nuestra salud está en nosotros. Si somos padres, pues somos los responsables de la salud de nuestros hijos. ¿Y por dónde tenemos que empezar? Por nuestra alimentación. Esto parece trillado, parece algo que se repite y se repite. Decimos, es que no tenemos idea, digamos, a menos que nos dediquemos a estudiar este tipo de situaciones, del impacto que tiene la alimentación en la salud. Entonces, en la medida de lo posible, sabemos que vivimos pues, en un mundo hoy día industrializado 100%, pero en la medida de lo posible que podamos alimentarnos de productos frescos, verduras, frutas, carnes, etcétera, es la mejor alimentación. Segundo, pues buscar, esto lo tenemos en cualquier sitio, el plato de la salud, es decir, las proporciones y el balance que tenemos que consumir de estos productos y hacer lo posible, si es que las circunstancias nos los permiten, pues de elaborar nuestros alimentos y comer adecuadamente, pues ya con esto estamos combatiendo casi el 50% de nuestros riesgos, fíjese. Segundo, pues también tratar de hacer ejercicio, o sea, el ejercicio, el sedentarismo, que es lo opuesto, ¿verdad? Sería una de las principales causas de enfermedad, si no es que la número uno, y no solamente de la diabetes y la hipertensión, de muchísimas enfermedades. Entonces, si conjuntamos tratar de movernos, tratar de caminar, correr, alimentarnos adecuadamente, ya tenemos casi el 60% del cuidado de nuestra salud. Y el tercer factor sería el sueño. También es otro factor importante que no le ponemos atención. Dormir de manera adecuada es prioritario para poder mantener una buena salud. Y por último, los factores sociales. Los factores sociales determinan también en mucho la salud del individuo. El hecho de tener una comunidad, el hecho de tener una familia, el hecho de tener amistades, de tener momentos de esparcimiento, de tener una convivencia, una simple plática, de tener con quién hablar de lo que nos sucede a lo largo del día, etcétera. Eso es invaluable. Es una de las cuestiones más importantes para cualquier persona. Insisto, esto no es exclusivo para nuestros hermanos migrantes, ¿no? O sea, esto es general, pero bajo las circunstancias especiales de que alguien se encuentra fuera de su medio, fuera de su hogar, fuera de su sitio de nacimiento, pues cobra mayor relevancia. Entonces, con estas pocas
puntos que no son difíciles, solamente nos requiere un poco de esfuerzo para disciplinarnos. Ya después vendrían pues nuestras vacunas, ¿verdad? Y atendernos pues cuando a tiempo, cuando tengamos algo, ¿no? Entonces, de esta forma de verdad, o sea, no son fórmulas mágicas, a veces las personas queremos escuchar algo muy particular, pero no, es algo que conocemos, es algo que a veces hasta por flojera o por desidia no lo realizamos. Pero si nosotros nos disciplináramos en esta alimentación y este ejercicio de primera instancia, mejoraríamos mucho nuestra salud. El hecho, voy a poner el caso contrario, ¿no? De comer o alimentarnos solo de productos empacados, cualquier cosa que esté empacada, industrializada, comida rápida, etcétera. Tener sedentarismo, no movernos, estar jugando videojuegos o descansar, tener consumo excesivo de alcohol, tabaco, pues obviamente estos son factores que van a deteriorar nuestra salud de manera sustancial. O sea, ahí no hay forma de que... ¿Qué enfermedades serían las más concurrentes Bueno, en ese caso? no, la número uno, pues la diabetes. O sea, estamos diciendo que la diabetes es uno de los factores que tenemos de manera hereditaria, es decir, que tenemos esta carga genética, y de ahí pues vienen la obesidad, la hipertensión, alteraciones del corazón, y pues ya dependiendo del sitio geográfico donde se encuentren, pues el clima va a afectar también, y pues hay pues, también más probabilidad de tener neumonías, infecciones virales, etcétera. Entonces, insisto, no hay que hacer maravillas, no hay que buscar el hilo negro, ¿verdad? Descubrir el hilo negro. O sea, esos son los factores principales que van a ayudar a nuestra salud física y mental, ¿no? Así es. Y bueno, acá en Estados Unidos, seguramente usted tiene mucha referencia porque debe conocer algunos lugares acá, estoy seguro de ello. Y hay los climas son diversos. Sí, claro, por Tenemos el supuesto. calor extremo, el frío, condiciones muy diferentes en determinados lugares, ¿no? ¿Cómo afecta, cómo impacta el clima en la salud? No, pues de manera muy severa, ¿verdad? Por ejemplo, digo, no es lo mismo enfrentarse a menos 20 grados centígrados, ¿no? Estar en Chicago, ¿no? O sea, donde los fríos son extremos, ¿no? O en las zonas montañosas, a las zonas áridas. Entonces, sí, o sea, finalmente el clima va a determinar mucho. Y el clima, pues, determina, pues, estas enfermedades, por ejemplo, en los lugares extremos de frío, por ejemplo, pues, de enfermedades virales nos vamos a encontrar con mayor frecuencia. En las zonas áridas, pues, vamos a tener más alteraciones gastrointestinales, más problemas inherentes a las zonas, ¿verdad?, del desierto, etcétera. También tenemos que considerar la fauna, ¿verdad? Los insectos o los diferentes animales que se puedan encontrar, que son muchas veces transmisores de enfermedades y que son locales, ¿no? Entonces sí, o las zonas pantanosas, ¿no? O sea, también que existen. Entonces sí, o sea, ya digamos de manera particular, pues atender los programas locales de salud, que son estrategias hechas para la zona, ¿verdad? Que son problemas endémicos en una zona determinada, pero sí, obviamente, digo, para nosotros vamos a pensar que vivíamos en Guerrero y nos vamos a Chicago, pues es un cambio extraordinariamente grande que a lo mejor nunca vamos a lograr adaptarnos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque vivíamos en el trópico, vivíamos en una costa, ¿verdad? Y nos vamos al frío extremo o a estas condiciones de variación, entonces sí pueden mermar nuestra salud importantemente, ¿no? Y pues definitivo, tenemos que tener también esos cuidados y aparte las vacunaciones de las zonas, ¿verdad? Bien, doctor, pues eso es importante porque efectivamente hay lugares que pues son más difíciles de adaptarse, unos más que otros, dependiendo de varias causas. El hecho de haber estado viviendo en un lugar donde el clima pues nos ha favorecido mucho o al cual ya nos adaptamos desde muy pequeños Claro. y un cambio brusco a veces representa también impacto mucho en la salud, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son las causas de muerte más frecuentes que usted nos pueda referir con los cambios de un lugar a otro? Sí, fíjense que ese es un dato importante, ¿verdad? No varían mucho, eso es importante, no hay una variación tan grande entre las causas de muerte de Estados Unidos, la causa de muerte en México
y las causas de muerte en la frontera, por ejemplo, que es donde más datos se tienen acerca de nuestra población migrante, ¿no? Una de las principales serían los problemas de corazón o cardiovasculares, ¿verdad? Y insisto, para que tengamos muy claro esto, pues estos problemas de corazón pues son derivados de otros problemas como la obesidad, la alimentación y el sedentarismo. Después vienen los tumores, ese es una causa importante que también se presenta con cierta frecuencia, ¿verdad? Ahora, los tumores aquí varía mucho, ¿verdad? Dependiendo podemos tener también cargas genéticas, también es hereditario, o que nos estemos exponiendo a factores químicos o físicos por un trabajo determinado, etcétera, que pueda predisponer a esto. La tercera causa, los accidentes en las estadísticas de Estados Unidos, los accidentes automovilísticos de transporte representan un porcentaje, o sea, y es tercera causa de muerte, o sea, no es algo menor. Y eso, por ejemplo, en México no lo vemos, ¿verdad? No tenemos como de las principales causas de muerte a los accidentes, allá sí. Y la diabetes. Diabetes y todas sus complicaciones, ¿no? Hipertensión, alteraciones del corazón, etcétera. Entonces, no es muy diferente. No es muy diferente de lo que estamos viendo tanto en México como en Estados Unidos, sino que forma parte de este mismo entorno, ¿no? O sea, lo que quiero que las personas que nos escuchen traten de pensar es que el hecho de que seamos migrantes sí nos pone en una circunstancia particular, pero también vamos a padecer lo mismo, tanto que padecíamos en México como en Estados Unidos, dependiendo ya del lugar específico donde nos encontramos. Podemos tener algunas situaciones particulares, pues no es lo mismo estar en el desierto que me pique una serpiente, ¿verdad? O un insecto determinado a otras zonas, pero el cuidado, insisto, el cuidado es general para todos. Sí, y esto me trae a la memoria también de preguntarle y aprovechar, dada su experiencia. Hablaba usted hace un momento de las dificultades que hay para la obtención de los servicios de salud, porque la mayoría pues son privados y son costosos, entre otras razones de la dificultad de obtenerlos. Pero los que provee el gobierno, ¿qué acceso, qué facilidad tienen las personas para acceder a los servicios que proporciona el gobierno de los Estados Unidos? Sí, o sea, sí existen, por supuesto. Y aparentemente podrían ayudar. Sin embargo, lo que mencionábamos hace rato, hay una saturación de los servicios. Entonces, como no son exclusivos para los migrantes, ¿verdad? Entonces tenemos pues, una población mucho más amplia que tiene acceso a estos servicios y aparentemente una de las principales quejas es el tiempo de espera. El tiempo de espera es bastante prolongado, ¿no? Incluso para la obtención de citas, que no solamente para la atención de la consulta, sino la atención de obtener una cita, los tiempos de espera son bastante largos. Y ahí es donde empieza a complicar, porque pues si se necesita de una atención de urgencia, etcétera, pues habría que acudir a un hospital con el costo, etcétera, o que haya lugar, etcétera. Entonces sí empieza a haber un problema, ¿no? No está repartido tan homogéneamente estas atenciones en todo el territorio, ¿verdad? Entonces hay áreas donde puede haber más opciones y otras donde las opciones se vean más reducidas y esto también va a impactar de manera importante. Entonces, digamos, opciones sí existen, pero pues con estas salvedades, ¿no? Con estas salvedades de que no siempre tenemos las condiciones más favorables o tenemos que viajar, ir distancias importantes, destinar el tiempo, etcétera. Y eso es lo que hace que las estadísticas nos dicen que la atención, o sea, con qué frecuencia recurren los mexicanos a la atención, los migrantes con menos frecuencia que una población en la que se encuentre con seguro o que se encuentre con un trabajo estable y de manera legal. Sí hay una diferencia importante, se recurre menos. Por ejemplo, algo que pareciera trivial, la obtención de lentes, ¿verdad? No es fácil.
No es fácil, porque también tienen que tener una receta, tienen que tener la prescripción, y también ahí hay problemas, ¿no? ¿Qué es lo que más se atiende de manera general en estos centros que usted me dice, ¿no? Lo mismo, diabetes, hipertensión, sobrepeso, pero por ejemplo infecciones, ¿no? Respiratorias, gastrointestinales y el cuidado dental. Ese es otro problema, porque nosotros sabemos que ir al dentista pues es una situación importante, pero también representa un costo elevado, ¿no? Entonces, ahí también tenemos otro problema. El acceso a la atención dental es todavía un problema incluso mayor que el de la atención médica, ¿verdad? Porque los costos se elevan y los accesos son también más limitados. Doctor, ya estamos casi en los últimos minutos de la Sí, entrevista y ha estado por demás interesante y un tema nos lleva a otro. sí, Y, claro. y quisiéramos aprovechar con ustedes estos últimos minutos para conocer las expectativas que hay desde la medicina. La diáspora mexicana ha estado presente en las últimas décadas aquí en los Estados Unidos. Sí. Y podemos recordar el programa Bracero, por ejemplo, de los años 50. Hasta la fecha, no ha dejado de haber una permanencia, no ya solo presencia, sino una permanencia de la comunidad mexicana aquí en los Estados Unidos. Claro. Esto implica mucho de lo que usted mencionaba, ¿no? Depende también hacia qué vocación laboral estamos dedicándonos los mexicanos aquí en los Estados Unidos. Esto podría tener alguna consecuencia respecto de la relación laboral que haya de las personas dedicándose a determinada actividad para que aumente su estrés, por ejemplo, dada la competencia que hay mayormente acá en los Estados Unidos respecto de México. ¿Cómo lo ve usted? Sí, no, indudablemente, indudablemente. O sea, sí, digamos, partimos del hecho de que parte del territorio norteamericano pues, era México, de ahí ya empezamos. Pues ya casi más de un siglo tenemos presencia mexicana importante, ¿verdad? Laborando allá. Y obviamente, pues la competencia laboral pues no es exclusiva para los mexicanos o para otros inmigrantes. Sabemos nosotros que hay problemas laborales también allá, ¿verdad? Y que están relacionados con determinadas actividades, ¿no? Si tenemos mano de obra calificada, mano de obra no calificada, mano de obra profesional. Entonces, en los diferentes aspectos laborales que observamos allá, existen saturaciones. Sabemos que de manera tradicional, por ponerlo así, hay actividades como la agricultura, la minería, el transporte de carga, por ejemplo, ¿no? La construcción, pues son áreas que han sido atendidas por la inmigración mexicana, ¿verdad? Pero pues tampoco no es fácil el llegar y trabajar. Generalmente, insisto en esto, pues la gente llega porque alguien ya lo va a orientar, ya trabaja ahí, es el que lo va a llevar con el patrón, etcétera, etcétera. Es difícil que alguien llegue sin conocimiento y que pueda instalarse, que pueda encontrar fácilmente trabajo con rapidez. Es decir, obviamente que todo esto va a impactar en el estrés. O sea, no es algo fácil, ¿no? No es algo que se vaya a dar inmediato, ¿no? Digo, tal vez hoy día ya no es tan frecuente que observemos esto de que alguien sin ninguna liga llegue allá. Se siguen dando estos casos, pero aún a las personas que tengan familia, amigos, etcétera, pues a veces tienen que esperar un tiempo para que puedan tener una oportunidad de trabajo. A veces pues se encuentran con que no era lo que estaban esperando o insisto, no sabían qué esperar, ¿verdad? Simplemente no sabían qué esperar y en algún momento determinado pues puede ser desfavorable, pueden decir, pues yo vivía mejor en mi casa, ¿no? O sea, sí hay mucho estrés. Definitivamente son factores en donde la salud mental debemos de poner más atención, porque es un área muy descuidada, más que la atención física, la atención mental de nuestros hermanos migrantes requiere de mucho mayor atención. Doctor, pues no quiero despedirme sin antes hacerle una última pregunta, dado que usted mencionaba el trabajo que están realizando las ventanillas de salud. Sí. 50 ventanillas de salud, una por consulado aquí en los Estados Unidos, en donde ha habido un gran refuerzo en atención a la comunidad mexicana.
en temas de servicios básicos, desde luego de salud, en canalizaciones, en referir a los interesados para que les atiendan y puedan tener alguna definición más clara de lo que a la salud corresponde y a los cuidados de la salud. ¿Está comprometido el gobierno de México con los Estados Unidos? ¿Cómo ve usted hacia dónde va orientado este esfuerzo? ¿Ha habido un fortalecimiento en las instancias gubernamentales para atender a la población migrante en los Estados Unidos? Bueno, sí, esta es una iniciativa que ha ido creciendo, ¿verdad? Pues empezó con dos ventanillas, o sea, es el inicio en 2003, fueron 2 ventanillas de salud, ya te tiene la cobertura de los 50 consulados, y cada vez se han sumado más organizaciones a interactuar con estas ventanillas. Eso también ha sido un gran avance, ¿no? Por el otro lado, pues empieza a darse a conocer más, porque también una situación importante es que se cree la iniciativa, pero qué tanto la conocen a la población que va dirigida, ¿no? Entonces, tal vez no va a ser la solución del problema. El problema es mucho más complejo, pero en la medida que se pueda ayudar, creo que sí hay un compromiso. Ahí se está tratando de fortalecerlo, ¿verdad? De hacer esto más amplio. Sabemos que la limitante geográfica es un punto importante, ¿no? De que no todo el mundo tiene acceso rápido o cercano a estas ventanillas. Tal vez está aumentando, hay proyecto para aumentar las unidades móviles, que son estas en las que son caravanas, ¿verdad? Que van a ir visitando diferentes zonas. Y pues sí, finalmente es una ayuda, que si se tiene a la mano y se puede acceder a ella, pues sería una de las cosas más importantes. E insistimos, es muy simple. La página de Facebook es así, Ventanilla de Salud, cualquiera la puede visitar, y la página de internet, pues es Ventanilla de Salud ums.org. Entonces, creo que la gente debe de consultarlo y ver qué tanto le puede ayudar en sus necesidades, ¿no? Doctora, ¿algo más que desee usted agregar en esto que ha estado por demás interesante? Pues lo que me gustaría agregar es que no se sientan que por el hecho de estar en condiciones desfavorables tiene que deteriorarse su salud. Pueden cuidar su salud a pesar de estar en una situación de inmigrante, tienen que cuidar su salud con su alimentación, y en el internet pues tenemos información de sobra de cómo hacerlo, y no, esta condición no nos hace que ya estemos condenados a tener mala salud, que traten de cuidar su salud lo mejor que se pueda. Es el doctor Víctor Manuel Rodríguez Molina, a quien le agradecemos muchísimo el tiempo, su disposición y desde luego el interés de haber compartido este tema que nosotros apreciamos muchísimo. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Invitado, y los micrófonos siempre estarán atentos para que usted pueda compartirlos con muchos de los mexicanos que vivimos aquí en los Estados Unidos. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.